¿Qué es un contexto histórico? El contexto nos sirve para ubicar dentro del tiempo alguna pintura, algún escrito, algún edificio, eh, alguna costumbre o tradición. Para eso nos sirve el contexto histórico. Es dónde surge y cuáles son las causas que hacen surgir este elemento que vamos a estudiar. En el caso concreto del proyecto que estamos realizando, del análisis literario, necesitamos conocer el contexto histórico del Renacimiento, donde surge la obra que estamos trabajando. Llámese Lazarillo de Tormes, llámese Romeo y Julieta, llámese Utopía, llámese el Príncipe, llámese La vida y sueño. En realidad no son muchas las obras que ustedes han escogido, la mayoría de ustedes escogió Romeo y Julieta, y salvo los otros títulos que le di, pues lo que la otra gente escogió. Entre ellos, se me estaba olvidando la última, que es la de... mm, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo en este momento. Una obra que habla de una bruja, que esta bruja hace un hechizo, y el hechizo hace que se trastorne la mente de la persona, y cuando el embrujo o el hechizo acaba, la bruja es asesinada, el que había el hechizo también es asesinado. Es una novela un poco trágica, pero en el contexto se va viendo que todavía se creen en las cuestiones mágicas, en las cuestiones de hechicería y brujería, que, pues, que para ese periodo era tenido por cierto y por verdadero. En, honestamente, oye, Javid, qué bueno que ya te vi, no te había distinguido. Javid, te pedí que me mandaras la biografía de Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca. Consulta, por favor, un fragmento de la obra de teatro que se llama La vida y sueño, que es del periodo principios del movimiento barroco y finales del Renacimiento. Ese vas a trabajar, La vida es sueño. ¿Sale, Javid? Muy bien, pues, Javid. Entonces, el contexto histórico nos va a permitir saber por qué la gente vestía de cierto modo, por qué hacía ese tipo de edificios, por qué pensaba y actuaba de cierto modo. Esto nos lo proporciona lo que es el contexto histórico, que es lo que vamos a ir profundizando el día de hoy. Muy bien. Contexto histórico en las novelas del Renacimiento. En cuestiones de política, la política tiene que ver con el gobierno, con el modo de cómo el pueblo es administrado por las autoridades correspondientes. Para el periodo del Renacimiento existen dos tipos de monarquías, y es lo que quisiera que reflexionemos ahora. Si hablamos de monarquía, estamos pensando que las monarquías va a tener un rey, ¿no? Las monarquías hablan de que va a existir reyes, pero dentro de las monarquías hay sus divisiones. Hay monarquías absolutas y monarquías
parlamentarias. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En historia universal se ve el tema de las monarquías absolutas y monarquías parlamentarias. Adrián, cuando escucha la palabra monarquía absoluta, ¿qué es lo que se le viene en la mente? Monarquía dirigida por un gobernante. Un gobernante, pero dice monarquía absoluta. ¿Quién va a tener el poder? O el rey. El rey, solamente el rey. La monarquía absoluta consiste en que el rey es el que dicta la economía, el que dicta las leyes, el que dispone y pone a los que lo van a ayudar a gobernar en los otros territorios que pertenecen al reino, los duques, condes, marqueses, él los va a poner y a él le van a rendir cuentas, nada más. Todo lo que pase en el reino es por orden del rey. Esta es una monarquía absoluta. Sucedió en España, sucedió en Francia y tuvo algunos momentos en Inglaterra, pero fue desapareciendo. También durante el periodo del Renacimiento, durante el periodo del Renacimiento, las monarquías absolutas estuvieron en España y en Francia especialmente. Por diferencia, las monarquías parlamentarias. ¿Qué es parlamento? Ruth, ¿se acuerda qué es un parlamento? No en cuestiones de español. Parlamento es lo que dicen los actores cuando van a intervenir en una obra de arte, no en una obra de teatro. No. Parlamento desde el aspecto político. ¿Qué es, Ruth? Es como una organización. Perfecto, Ruth. Es una organización. Van a decir, es un contrapeso del rey. Existe una monarquía parlamentaria, está el rey y están los del parlamento. Estos del parlamento iban a ser como una especie de diputados y senadores, como actualmente tenemos aquí en México. Ellos, junto con el rey, iban a encargarse de administrar y proporcionar los derechos, responsabilidades económicas y sociales dentro de la comunidad. Ellos hacían las leyes económicas y sociales juntos. El parlamento tenía poder muchas veces para ponerle un alto al rey. El rey no se proclamó que a partir de marzo todos los súbditos del reino van a tener que pagar un 5% más de tributo. Y el parlamento le dice que no, porque eso va a causar revuelta y descontento social y es mejor que les pongamos nada más un 1%. Es preferible ganar menos o obtener menos recursos a tener mayor descontento social. O algunas veces el parlamento proponía alguna norma y el rey podía también contrarrestar esa norma que habían puesto por el parlamento. Era un modo de cómo se iba conciliando el poder, iba evolucionando. Estas monarquías parlamentarias van a ser lo que posteriormente van a traducirse en las repúblicas, ya más en el periodo moderno. Tanto Inglaterra como las zonas de Italia funcionaban más como una especie de monarquías parlamentarias. De hecho, en la zona de Italia, donde se desarrolla el Renacimiento, existía más lo que son los principados. El principado de Catania, de Catania, los principados de los estados pontificios, el principado de Nápoles, el principado de Milán, de Venecia, dependían sí, o se
relacionaban allá en la península itálica entre ellos, pero cada uno tenía un príncipe que los gobernaba. Y junto con el príncipe habían familias que ayudaban a el buen gobierno o buen funcionamiento de ese principado o de esa demarcación. Esto va a hacer que el modo de cómo iban a escribir las personas iba a estar determinado del tipo de gobierno que hay. En la próxima clase del día de mañana, el cuadro que les mostré los vamos a retomar. Y allí vamos a ver cómo tiene una influencia muy marcada esta cuestión del tipo de monarquía. Va a ser el modo de cómo los escritores hacen, hay veces, se burlan de los monarcas o se burlan de las instituciones políticas a través de lo que escriben. Entonces, cuando ustedes lean sus obras que les corresponde, piensen en qué tipo, bueno, en los que van a leer a Shakespeare, van a tener un tipo de monarquía parlamentaria. Y los que van a leer a autores españoles o franceses van a tener monarquías absolutas. Clases sociales. ¿Cómo van a estar divididas las clases sociales? Va a ser clase cortesana, es decir, que viven en los palacios, son parte de la corte del rey, y los súbditos. Entre los súbditos empieza a emerger un nuevo orden que van a ser los dentro de los súbditos iban a haber campesinos, artesanos, y la última escala iban a ser los esclavos. La cuestión de los burgueses iban a ser comerciantes que iban a empezar a tener un lugar dentro de las clases sociales y dentro de la corte. ¿Cómo lo lograron los burgueses? Es muy sencillo cómo funciona hoy el mundo. Desde ahí empiezan a ver los primeros indicios de una vida capitalista. Los burgueses, como tenían mucho dinero, empezaron a patrocinar guerras al rey o hacerle préstamos al rey, y de cierto modo empezaron a quitarle poder a la clase cortesana, a los duques, a los marqueses, a los príncipes. Empezaron a contrarrestar el poder que ellos tenían, porque ellos, la diferencia que había entre los burgueses y los cortesanos eran que los burgueses siempre estaban tratando de aumentar su riqueza y se dedicaban más a la cuestión del comercio. A diferencia, los cortesanos, ellos esperaban pacientemente que llegara el tiempo de la cosecha o el tiempo de la esquila de los carneros o el tiempo de la vendimia para que la gente que vivía en el territorio que les habían dado les llevaran los tributos y después vendieran esa producción a quienes, a los burgueses. Y los burgueses lo tomaban y lo vendían todavía más caro. Mientras los cortesanos iban a quedarse en el mismo nivel de riqueza, los burgueses cada vez más iban aumentando su riqueza. Y esto propició un cambio en las clases sociales. Poco a poco los burgueses fueron desplazando a los cortesanos y cuando llega la República, prácticamente desaparece la clase cortesana y los burgueses empiezan a tomar esos lugares que antes ocupaban los cortesanos. En la cuestión de la arquitectura es una arquitectura
ecléctica. ¿A qué se refiere? Es una mezcla entre las técnicas modernas de este periodo y las formas grecolatinas. En el periodo de mayor auge de los griegos, hicieron los Partenón, que eran esos templos que tienen como forma de triángulo las partes y están como en dos aguas sus techos, con columnas de tipo dórico, adriático, de tipo ateniense, y también viene también los mezclados con la arquitectura romana, propio de los romanos hicieron los anfiteatros, donde ellos construían y ponían escenarios. Esas, esas antiguas formas de construcción, o perdón, esos antiguos modelos de construcción se iban entrelazando con las nuevas técnicas que iban surgiendo en el Renacimiento, iban retomando de nuevo ese tipo de arquitectura. Solo fíjense, si ustedes viven en un fraccionamiento, ¿cómo son las casas de fraccionamiento? ¿Cuánto mide aproximadamente una casa de fraccionamiento de alto? Adrián, usted vive en una casa de fraccionamiento, ¿verdad? Mide como 2,30 de altura, del piso al techo. Sí, por ahí. Ok. ¿Y ya vio las casas que están en el centro de la ciudad de Umam? Sí, pi. Miden de 4 a 5 metros del piso al techo. ¿Por qué el cambio? Porque una es, ahora sí que fue hecha en tal tiempo y pues quizás sus costumbres o formas de hacer las casas eran diferentes. En cambio, la del fraccionamiento, pues, no se creó hace muchos años y pues su forma es más moderna de hacer las casas. Ok. Utilizan las casas que se construyeron durante el periodo revolucionario o el periodo francés. Más o menos utilizan los mismos materiales, nada más que la técnica es diferente. Y una razón de por qué las casas de fraccionamiento son bajas, porque están hechos para que tengan clima. Y mientras más bajas están, menos corriente consume el clima. Mientras más altas están, necesitan mayor cantidad de energía para poder climatizar todos esos espacios. De hecho, a las casas antiguas le ponen cielo falso para climatizarlas y no se desperdicie mucha energía eléctrica. Es una de las razones. Pero los cambios en la arquitectura responden a cuestiones económicas, a cuestiones de costumbres y sobre todo a espacios de convivencia. En nuestro caso, pues no tenemos esa experiencia de vivir en vecindarios, no tenemos la experiencia de vivir en edificios, ¿cómo les llaman? En condominios, sino nuestra vida es así como que cada quien tiene su casita y cada quien hace lo que guste en su casita. Aunque sea un espacio, como les llamaron en su debido momento, chiquilotes, aunque todos tengamos nuestros lotes pequeñitos, pero así nos gusta vivir en esta zona. En las cuestiones de la pintura, en este contexto histórico, se da prioridad al paisajismo.
empieza a surgir ese arte del paisaje, de pintar la naturaleza, pero también de pintar al hombre dentro de la naturaleza. Y hace un cambio completamente con el periodo medieval, como les decía, donde las formas, la pintura era religiosa. Se pintaban santos, santas, imágenes de Cristo, la Santísima Trinidad, era una realidad. De hecho, en el arte islámico todavía está prohibido pintar algunas formas humanas, es más pintura ligada a su visión religiosa. Los valores van a estar ligados a aquí existe un dinamismo o un choque que hay. Por un lado, no renuncian completamente a sus prácticas religiosas y a sus creencias religiosas, pero por otro lado van dando pie a la razón. Todo aquello que pueda ser comprobado desde la razón, para ellos era lo más valioso y van haciendo un cambio. Esta mezcla entre fe y razón, entre las creencias y las costumbres y la razón, va produciendo momentos de cierto conflicto para las personas, pero también va produciendo un cambio que se presta a situaciones chuscas, a situaciones cómicas, como veremos en los escritos, como hemos visto en los escritos. La vestimenta va de acuerdo a la clase social que corresponda. A los campesinos, sus ropones que ponían como una especie de ropas hechas de algodón crudo, sin que estén debidamente entintados, y muy tosca la tela. A diferencia de los cortesanos y los burgueses, ellos buscaban traer telas de seda de la China, del lejano oriente, y ellos vestían de púrpura, eran uno de sus colores favoritos, púrpura y rojo, como que era el color rojo en sí, es un color muy, muy costoso desde mucho tiempo atrás. Y cuando descubren América, en este periodo ya se ha descubierto América, empiezan a traer lo que se llama cochinilla, el tinte de la cochinilla, que es un tinte muy, muy, muy caro, con lo que pintaban esas fibras, sobre todo la seda, y hacía una distinción muy, muy bien marcada entre la gente que es pobre, esclava, y entre la gente que es pudiente, ya sea parte de la corte o ya sean parte de los burgueses. Los inventos o eventos muy importantes, hay que considerarlo. Aquí vamos a considerar inicios para la revolución industrial o la primera revolución industrial. Se empiezan a crear, gracias a los burgueses, gracias a los artesanos, se empiezan a crear maquinaria que va facilitando la vida de las personas y va haciendo que la producción cada vez sea más alta. Entre ellos va a estar la producción de los hilos, el hilado por medio de máquinas de vapor va haciendo que rápidamente la industria textil, en la creación de ropa, sea mucho más ágil y de mayor cantidad. Lo mismo para el curtido de pieles y lo mismo va a pasar con los medios de transporte, el barco de vapor, el tren, van haciendo su aparición en escena, van haciendo que haya un cambio y haya
mayor facilidad en el intercambio de productos y por lo tanto de costumbres y tradiciones. Las costumbres van a girar entre lo religioso y lo profano. Seguirán haciendo procesiones, seguirán manifestando su fe al cristianismo, sobre todo en Europa, y se va difundiendo en América, pero también dejan entrar las cuestiones o prácticas profanas, como van a ser las ferias, como van a permitir ya que ciertos escritos se vayan difundiendo con la creación de la imprenta, la información que tenían solamente algunos se va extendiendo cada vez más. Cuando Gutenberg hace su primera imprenta, lo primero que ellos reproducen es la Biblia, para que toda la gente protestante pueda tener acceso a las Sagradas Escrituras o la Biblia. Ya con la separación de esta cuestión de fe y razón, se van dando a conocer la cuestión de la enciclopedia, conocimientos cada vez más dados a que el hombre sea mucho más independiente. Para mañana, por favor, que hayan leído un fragmento del escrito que están leyendo. No necesito que me lean toda la novela, toda la obra de teatro que han escogido, sino un fragmento, vuelvo a dar un fragmentito. Mañana vamos a trabajar el cuadro. Yo les voy a dar 2 ejemplos y ustedes van a llenar el último apartado. Este cuadro les va a servir como evidencia de su lección. Mañana tenemos lección y el llenado de estos cuadros es lo que va a servir de evidencia, nada más lo que le corresponde a ustedes. Lo que yo ya les ponga como ejemplo no lo tienen que copiar, nada más les va a servir como guía y ustedes van llenando el apartado correspondiente. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana. Hasta ahora no han dicho que van a suspender clases por martes de carnaval porque no hay carnaval. Así que les espero ver mañana. Hay la vista a Flori, a Emily, que no entraron el día de hoy. Hay una más que no estoy viendo. A Yolo. ¿Sale? Pasen bonito día. Nos vemos mañana a última hora.